Un niño, supuestamente desterrado a un cobertizo en el patio trasero, obligado a vivir sin plomería y esencialmente sin dignidad durante meses. La policía en Pensilvania dice que un joven fue encerrado como un prisionero en su propio patio, un castigo por lo que los adultos en la casa supuestamente llamaron comportamiento inapropiado. El cobertizo no tenía agua corriente ni baño. Según informes, solo se permitía al niño entrar a la casa una vez a la semana para ducharse y tenía que beber de una manguera de jardín solo para mantenerse hidratado. Pero cuando finalmente dijo basta, cuando se negó a volver a ese cobertizo, todo se descontroló. La policía dice que las cosas se volvieron violentas y lo que sucedió después llevó a 2 arrestos. Soy Kennedy Walker y esto es Ley y Crimen. Un hombre de Pensilvania que se autodenomina un hombre de Dios ahora enfrenta cargos por abuso infantil. Darrell Centennick, un obispo a tiempo parcial en una iglesia de raíces menonitas, y su esposa Grace están acusados de desnutrir e aislar a un niño, obligándolo a vivir en un cobertizo en el patio trasero durante meses. Según la policía, el hombre de 41 años y su esposa, Grace, de 42 años, fueron arrestados después de que los oficiales respondieron a una perturbación doméstica. Pero no fue una pelea entre marido y mujer, fue una confrontación violenta entre el obispo y el niño. Una declaración jurada obtenida por Ley y Crimen dice que la pareja castigó al niño por lo que afirmaban eran comportamientos inapropiados, exiliándolo a un cobertizo de madera a 100 yardas de la casa principal. Ese cobertizo no tenía plomería. Supuestamente obligaron al niño a beber de una manguera de jardín y a defecar en agujeros que él mismo cavaba. La policía afirma que no le proporcionaron ni siquiera papel higiénico, por lo que usaba hojas en su lugar. Supuestamente solo se le permitía ducharse una vez a la semana dentro de la casa y rara vez se le permitía usar el baño interior. Según las autoridades, el niño debía pagar su propia comida con el dinero que ganaba de un trabajo a tiempo parcial. Pero el 30 de julio algo cambió. El niño se negó a volver al cobertizo. Fue entonces cuando la policía dice que Darrell derribó al niño al suelo y aplicó presión en su cuello. Los oficiales que respondieron notaron rasguños y abrasiones visibles en los brazos y el cuello de la víctima. Tanto Darrell como Grace fueron detenidos. Darrell es acusado de delito grave, poner en peligro a un menor y asalto menor. Grace es acusada de poner en peligro a un menor, un delito grave. Fueron liberados bajo una fianza no garantizada de $30,000. En cuanto al niño, ahora está al cuidado de la familia extendida mientras los funcionarios continúan su investigación. Y aquí para desglosar esta historia conmigo está el abogado defensor penal Enrique Latoisen. Enrique, muchas gracias por venir hoy. Gracias por invitarme. Así que vamos a entrar directamente en materia y seamos francos aquí. Quiero decir, ¿cómo puede suceder un caso como este incluso en el año 2025? ¿Dónde está la falla legal? Bueno, Quiero decir, es realmente sorprendente que en esta época, en el año 2025, la gente todavía se comporte de esta manera, especialmente con todo el Internet y la capacidad de las personas para contactar a otras personas para poder exponer a alguien que está siendo abusado. Uno pensaría que a estas alturas la gente sabría que no debe comportarse así como padres. También puedes fácilmente encender la televisión o Internet y ver otros ejemplos de lo que no debes hacer de otros padres que han sido acusados de delitos similares. Por lo tanto, es bastante sorprendente que en esta época la gente todavía se comporte de esta manera y trate a un niño así. absolutamente. Y quiero decir, cuando supuestamente se esconde a un niño en un cobertizo en el patio trasero, ¿la ley considera eso como confinamiento o es más complicado que eso? Quiero decir, realmente se reduce a que para que alguien esté confinado o digamos, sabes, siendo rehén, por así decirlo, necesitarías información de que, sabes, de alguna manera, de algún modo, el niño nunca podría haber escapado de este lugar en particular. Comprendo que el niño tenía un empleo de medio tiempo. Desafortunadamente, ese trabajo de medio tiempo es cómo este niño pudo comprar comida para comer, lo cual es absolutamente impactante. Pero, ya sabes, realmente se reduce a cuando estás mirando en peligro el bienestar de un niño. Se trata de violar ese deber de apoyo y poner en peligro a ese niño. Esto es precisamente lo que la ley examina respecto a los cargos que se imputan a estos padres. Sí, cuando profundizas en las acusaciones de la policía, como que supuestamente tenía que conseguir un trabajo para pagar su comida, y piensas en el cobertizo y la manguera de jardín, cosas así.
La ley de delito grave por poner en peligro a un niño no captura adecuadamente la severidad de este caso en particular. En Pensilvania, poner en peligro el bienestar de un niño generalmente se considera un delito menor en primer grado, lo cual es interesante. Entonces, si alguien pone en peligro el bienestar de un niño, incumple ese deber de cuidado o apoyo a ese niño, es un delito menor de primer grado. Entonces, cuando ves que a estas personas se les acusa realmente de un delito grave de tercer grado, esa es tu señal de que la ley les está acusando de participar en un patrón de poner en peligro el bienestar de un niño. Entonces, cuando te involucras en un patrón y lo estás haciendo constantemente, o estás demostrando que lo estás considerando y lo estás haciendo una y otra vez, se eleva a un delito grave de tercer grado. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, sabes, la ley realmente no tiene, digamos, la naturaleza atroz de lo que está sucediendo. No todo el peligro para el bienestar de un niño es el mismo porque es muy específico de los hechos y trata exactamente de lo que está sucediendo con ese niño en particular y lo que hicieron esos padres. Ahora, lo que a menudo verás en casos como este, a medida que se realiza más investigación y se profundiza, también verás que surgen más cargos. Cosas que podrían haber sido alegadas o cosas que podrían haber estado ocurriendo en otros momentos, otros actos de abuso físico, a veces abuso sexual, otras cosas diferentes que no han salido inicialmente. Pero normalmente lo que sucede es que el bienestar inicial en peligro de un niño, ya sabes, el delito grave de tercer grado, es suficiente para llevar a este niño a un lugar seguro y alejarlo de los padres. Si estás procesando esto, ¿necesitas probar la intención o es suficiente con la negligencia grave? Bueno, necesitas probar, en primer lugar, que los padres eran los que estaban a cargo del niño. Cuando acusas a alguien de poner en peligro el bienestar de un niño, debes asegurarte de que estás acusando a la persona correcta. Sabes, no puede ser simplemente, ya sabes, decir que alguien que entró a la propiedad o realmente no sabía o no era el que estaba a cargo. Así que eso es lo primero que tienen que demostrar. Luego tienen que demostrar que lo que hicieron fue que causaron este peligro para el niño y violaron el deber de apoyo y violaron eso. Y entonces no es solo negligencia grave, tienes que demostrar que lo hicieron prácticamente. La ley es amplia respecto a poner en peligro el bienestar infantil. Puedo leer el texto real, ya sabes. Si miras el estatuto real, solo dice que un padre, tutor o cualquier otra persona que supervise el bienestar de un niño menor de 18 años, lo cual también es importante. No se puede hacer esto a cualquiera por este cargo. Debe ser un niño real. Y es una persona que emplea o supervisa a dicha persona. Como estaba diciendo, tienes que ser la persona que realmente está a cargo. No puedes simplemente elegir a un primo o a una niñera o a alguien que podría haber estado de paso y comete el delito si pone en peligro conscientemente el bienestar del niño al violar un deber de cuidado, protección o apoyo. Para responder a tu pregunta, el estado mental real es conscientemente. Conscientemente significa que sabes que esto está sucediendo en resumen. Eso es más o menos lo que significa. Y cuando ves esto, sabían que su hijo estaba siendo, ya sabes, enviado a un cobertizo en medio de este clima desde marzo hasta junio. Saben que esto está sucediendo. Saben que están permitiendo que el niño entre una vez a la semana para tomar una ducha. Saben que el niño está obteniendo comida del dinero, que el niño tiene que ir a ganar dinero con un trabajo a tiempo parcial. Y solo escuchar todas esas cosas, quiero decir, es tan difícil de escuchar. Sabes, la policía también dice que había lesiones visibles, pero también hay una privación a largo plazo, ¿verdad? O privación aquí. Entonces, ¿cuál tiene más peso en la corte, el daño físico o el daño psicológico prolongado? Porque como mencionaste, supuestamente este niño pasó meses en este cobertizo, desde marzo hasta, ya sabes, entrando en el verano. Estoy segura de que eso afecta mucho la mente de una persona. Esto es lo que estábamos discutiendo antes sobre la posible actualización de los cargos. En este momento hay un simple cargo de SART allí, que es causar lesiones corporales a sabiendas, pero también existe la posibilidad de que las cosas se puedan elevar a un asalto agravado. Eso sería si estuvieran intentando causar lesiones corporales extremas y permanentes, lesiones corporales graves, de manera imprudente y cosas de esa naturaleza. Creo que, ya sabes, cuando estos casos ocurren, separan al niño del padre. Así que eso es lo primero que sucede. Y muchas veces, cuando estos niños pueden alejarse del padre abusivo,
se sienten más seguros. Creen estar ahora en una mejor posición para relatar la historia completa. Y por lo tanto, no sabes cuál es la historia completa en este punto, porque el niño solo fue retirado hace poco tiempo. Quiero decir, ya sabes, básicamente, estábamos a principios de agosto y esto fue a finales de junio cuando esto estaba sucediendo. Entonces, cuando estás mirando eso, los tribunales tomarán en cuenta la historia completa. El niño podrá hacer una declaración de impacto a la víctima. Pensilvania tiene una guía de sentencia estándar. Tienen una guía de sentencia agravada. Y para responder a tu pregunta, realmente toda esa información podría empujar hacia la parte más alta de una guía de sentencia para el rango agravado. Un delito de tercer grado en Pensilvania tiene una pena máxima de 7 años en prisión estatal. Entonces, ya sabes, puede salir más información a lo que el tribunal quiera enfocarse al dictar la sentencia, junto con la participación de la víctima, quien puede estar dispuesta a decir más una vez que esta víctima ya no esté en ese ambiente. ¿Qué pasa si la víctima, ya sabes, digamos que está demasiado traumatizada para testificar? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ya sabes, en este caso particular, van a necesitar a la víctima para la mayoría de lo que necesitan probar. Primero, necesitan probar que sea un delito grave versus un delito menor. Como hemos discutido, deben mostrar un patrón continuo de ese comportamiento. La víctima va a ser la que va a poder decir eso. Ahora, lo interesante en este tipo de casos, la mayoría de las veces, estos padres hablarán con la policía porque creen que lo que estaban haciendo estaba bien. Y creen que esto era, estaban tratando a su hijo con, un castigo severo, pero, amor duro, por así decirlo. Creen que es su derecho parental como padres hacer esto. Entonces, muchas veces, los acusados en este tipo de situaciones serán los peores, serán su peor víctima. Ellos mismos se lo dirán a sí mismos porque están orgullosos de su educación o creen que su educación cumple con una cosa religiosa o cultural y creen que lo que están haciendo está bien. En esa situación particular, se han dicho demasiado y se han incriminado a sí mismos y bajo la apariencia de justificación, entonces necesitarás cada vez menos de ese pobre niño que, en lugar de que el pobre niño tenga que llevar el caso, los padres ya podrían haberse, incriminado a sí mismos con suficiente información al defender este tipo de crianza. Tienes razón. Muchos padres pueden pensar que solo están disciplinando a sus hijos y no se dan cuenta de que se están excediendo en su actuar. Ya hemos oído hablar de padres que encierran a sus hijos en sótanos o habitaciones. En este caso, supuestamente es un cobertizo. Quiero decir, ¿la ley realmente diferencia según el lugar donde ocurre el abuso? No, no lo hace. No se basa en dónde ocurrió el abuso. Pero, poner en peligro el bienestar del niño es una de esas situaciones en las que, los padres pueden decirse a sí mismos, bueno, escucha, no se me permite, disciplinar a mi hijo, ¿se me permite hacer todas estas cosas? Y este tipo de cargo está por encima del tipo normal de disciplina. Tienes estilos de crianza que son como, deja que los niños corran desenfrenados, hagan lo que quieran. Y tienes estilos de crianza donde un padre podría querer encerrar a su hijo en una habitación, porque temen que este niño pueda escaparse o que este niño pueda estar haciendo algo que sea perjudicial y peligroso para él. Encerrar a un niño en una habitación durante la noche mientras te vas a dormir, puede que no esté en peligro en el bienestar de un niño. No alimentar a ese mismo niño en la habitación dentro de una casa, encerrarlo allí, ponerle cadenas, cerrarla, atornillar la ventana, dejarlos allí durante días seguidos. Bueno, ahora has cruzado algo, eso es, un delito grave. Entonces, la ley, entiende que los padres son diferentes y diferentes padres tienen diferentes estilos. Algunos padres gritan, algunos padres nunca gritan, todas estas cosas. Pero, no estaría basado en dónde estaba. Si hubieran puesto al niño en el cobertizo por una noche y había calor allí, o no era una noche fría y había comida y simplemente, había una luz y había diferentes cosas y simplemente lo dejaron allí. Quizás solo fue un tiempo fuera o algo así. Y eran buenas intenciones y no era abuso y el niño no tiene marcas en él y no tuvo que alimentarse a sí mismo.
Sabes, la ley podría no involucrarse por ahora, un aislado, ¿sabes? Tipo de, ¿sabes? Consecuencia que sabes, un padre está castigando a su hijo. Pero sabes, estos tipos de casos, tú cuando lo ves, lo ves. Yo quiero decir, todos lo vemos. Estás como, vaya, algo aquí parece que es un desastre. Ahora, ¿cómo influye la edad en esto? Porque no sabemos la edad exacta del menor, pero digamos hipotéticamente, si él tuviera 17 en lugar de, digamos, 11, ¿la ley trata eso de manera diferente o no? Porque un menor es un menor. Bueno, hay diferentes grados. Creo que si un niño tiene 13 años o menos por asalto agravado, sé que hay un cambio de grado. Y también el tiempo debe aumentar si el niño es menor de 6 años. En ese caso, también puede incrementarse la calificación. Así que solo tienen que ser un niño. Podrían tener 17 años y un día antes de su 18 cumpleaños y aún estarían en peligro del bienestar de un niño. Pero si tienes menos de 6 años, también hay una mejora especial para eso. ¿Te parece que este es un caso de juicio o uno que se resuelve discretamente? Y si fueras, ya sabes, el abogado del sospechoso, ¿cómo te defenderías de esto? Bueno, tú sabes, en un caso particular como este, quiero decir, creo que un abogado defensor buscaría los orígenes de lo que estaba pasando aquí. ¿Por qué estabas haciendo esto? Y para obtener hechos alrededor muy específicos sobre, ya sabes, cómo estaba el clima, cuánto tiempo estuvo el niño allí, ya sabes, con qué frecuencia estaba el niño allí, ya sabes, qué son estas acusaciones sobre alimentar al niño, todas estas cosas diferentes. Y creo, ya sabes, como dije, la mayoría de las veces, estos padres confesarán sus, ya sabes, pecados, por así decirlo, bajo la falsa impresión de que están justificando lo que están haciendo. Y creo que un caso como este, ya sabes, termina siendo un acuerdo de culpabilidad, porque tiene circunstancias raras cuando ves este tipo de cargos en los que hay padres que simplemente no entendían o estaban cometiendo un error inocente. Esos padres deben asistir a clases de crianza y actividades similares. Pero eso normalmente ocurre en una situación donde la oficina del fiscal del distrito o la policía ven que fue un error inocente o algo de lo que no estaban conscientes o cosas de esa naturaleza. Pero en un caso donde tienes una opinión pública que siente muy fuertemente sobre el abuso de niños, especialmente en una situación como esta, donde parece bastante claro y seco, la mayoría de los abogados defensores van a sugerir a sus clientes que tal vez reducir sus pérdidas e intentar obtener un acuerdo de culpabilidad e intentar obtener el mejor resultado sería la mejor situación. Gracias por la actualización, Enrique. Seguiremos esta historia de cerca. Gracias por tenerme. La pareja debe regresar a la corte el 13 de agosto. Para Ley y Crimen, soy Kennedy Walker.